Esta noche el programa se ve engalanado, se ve muy honrado con la presencia del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que por supuesto nos va a hablar básicamente del tema de la reforma a la justicia. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa Haciendo Ciencia Política. Gracias, Marcelo, un gusto compartir contigo y con la audiencia. También nos acompaña en este espacio el director del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho, el doctor Farid Rojas Tudela. Farid, gracias por compartir este espacio. No es para mí un gusto, más bien, muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, la pregunta que se hacen todos, a ver, ¿por dónde comenzamos a reformar la justicia, doctor Rodríguez? Yo creo que la respuesta la deben dar primero quienes ejercen el poder público. Tenemos un Estado conformado por 4 órganos de poder, que son quienes tienen en su disposición de ejercicio de poder la posibilidad de dar primero la gran señal de su voluntad política de hacerlo. Y luego hay un sinfín de opciones o metodologías a seguir, pero para mí, yo extraño que no haya una vocación de política de afirmar que debemos cambiar la justicia. No he oído del presidente Luis Arce ni del vicepresidente David Choquehuanca, de ninguno de los titulares de los órganos judiciales que no tienen cabeza visible, ni del órgano electoral, que por la Constitución deben coordinar y cooperarse. Pero este es un tema, y lo subrayo, de Estado. Entonces, para empezar a hablar de reforma de justicia, tenemos que concebir que se trata de un tema de Estado, no es parte de la agenda de un ministro, de un expresidente o de actores, es un tema de Estado. En el momento que le demos esa categoría, podríamos pensar en avanzar. Voy a inferir de lo que usted me responde, doctor Rodríguez, que de entrada esas 6 propuestas que ha lanzado el ministro Lima para iniciar un proceso de reforma a la justicia no tienen un aval fuerte necesario políticamente que debería traslucirse, por ejemplo, en un acuerdo político, en un acuerdo de los poderes del Estado. Yo también lo concibo de esa manera. Se puede ingresar a analizar cada uno de esos 6 ejes, pero sigue faltando una expresión muy clara, muy objetiva del jefe de Estado, del vicepresidente titular de la Asamblea, que revele un propósito firme de avanzar y de hacerlo además de manera muy participativa, muy plural. El hecho de que ya se plantee una receta cerrada e incluso con algunos proyectos con cooperación internacional que no tienen la transparencia suficiente, me parece que por el momento no hay una claridad en esta agenda. A veces los discursos altamente participativos, Farid, en vez de desarrollar un proceso de facilitación de acuerdos, de inicio de procesos de reforma, los dificultan. ¿Cuál es ese justo medio? Bueno, yo creo que gran parte de la participación de distintos sectores de la sociedad, de los mismos actores políticos, tiene que partir de información, es decir, de un acceso ilustrado al conflicto y al problema. En ese sentido creo que es muy valioso partir de un balance, de un estudio previo de el estado de situación de la justicia, no solamente cuantitativo, no solamente me refiero a cuántas causas están pendientes o cuáles son los delitos con mayor frecuencia o yo qué sé, una serie de datos, que es lo que generalmente veo en los informes, sino un análisis cualitativo de por qué razón tenemos conflicto en la justicia, qué alternativas tenemos, mucho más a partir de una constitución que reconoce pluralismo jurídico, desde el artículo 1, ¿no? Reconocemos pluralismo jurídico, y un Estado que tiene una vocación de paz. El artículo 10 de la Constitución habla que Bolivia es un Estado pacifista, y no solamente en su relacionamiento internacional, sino se refiere a la búsqueda de soluciones alternativas, de gestionar la conflictividad y de pensar el servicio de justicia
como un servicio más que como un ejercicio de poder. Yo entiendo, o sea, comprendo de que quien da la ley, quien da el procedimiento, quien da la justicia, ejerce el poder. Bueno, lo conozco, me gustan mucho las lecturas de Foucault, por ejemplo, ¿no? Que te va a plantear de que el primer poder que se constituye es el poder judicial, porque es la capacidad de decir el derecho, ¿no? Jurisdecir, es decir, el derecho. De ahí viene jurisdicción, por ejemplo, ¿no? Pero creo que en este caso deberíamos partir de un gran balance del estado de situación de la justicia para pensarla como un servicio a la gente, más que como un tema de ejercicio de poder. Es lógico que va a seguir siendo un ejercicio de poder, una forma de ejercicio de poder, ¿no? Pero me parece que una parte de la crisis se debe a que debemos de concebir la justicia como un servicio al alcance de la población, y allí es de mucha utilidad el pluralismo jurídico, es de mucha utilidad la justicia de paz, es de mucha utilidad el desjudicializar el conflicto y sacar a los abogados, desabogadizar, podríamos decir, el conflicto tal cual, y buscar otras formas de gestionar el mismo para lograr, pues, acercamientos en sí a una convivencia, ¿no? La justicia ha sido altamente instrumentalizada, vaya que el informe del GIEI nos dice eso y todos nos sorprendemos como si esto fuese novedad, lo cual es una tradición histórica desde la colonia, si tú quieres, ¿no? Un instrumento de poder político, siempre ha sido así. ¿Cómo comenzamos a despolitizar algo que está convencido dentro de la clase política como el instrumento de control, de vigilancia a la oposición política, como el ejercicio del poder mismo en relación al resto de la sociedad? No es ingenuo, pensar en que alguien se va a hacer el harakiri y decir, no, lo despolitizo, doy semejante instrumento, semejante poder. Yo creo que Farid apuntaba a algo muy importante, que es tener una información básica para entender no solamente cualitativamente, no cuantitativa, sino cualitativamente. Y en este examen cualitativo yo creo que hay ciertos elementos que hay que rescatar. Uno de ellos tiene que ver con una larga tradición de poner al órgano judicial siempre en un sitial de menosprecio en términos de importancia presupuestaria, de recursos humanos, de importancia política, como un actor que pueda coordinar con la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, el desarrollo de la normativa judicial que, como lo anotaba Farid, es parte de la realización del ejercicio de paz, ¿no? Nos hemos quedado en un tiempo en el que la judicatura es una fracción de poder que la puede dominar quien ejerce generalmente el poder ejecutivo y las mayorías legislativas, y sirve para controlar grandes decisiones. Y ahí queda, y lamentablemente no tenemos todavía este diagnóstico cual y cuantitativo que haga ver a la población que un servicio público tan importante debería merecer la atención, como una reforma de Estado, como lo anoté, de la mayor seriedad y proyección posible. Va a necesitar recursos, voluntad política y un acompañamiento muy serio. Si se hacen algunos exámenes de en qué estado está la justicia, encontraremos legislación obsoleta, incluso anterior a los códigos Banzer, falta de una política judicial que distribuya el servicio, ausencia de servicio judicial en más del 50% de los municipios, falta de atención a este fundamental principio del pluralismo jurídico para articular el ejercicio de competencias reconocidas. No hay política criminal que defina, por ejemplo, cómo se previene, cómo se definen delitos, cómo se los sanciona, cómo se recupera a una población que hoy supera más del 70% de presos preventivos, etc. Un poco hay que empezar por generar ese gran diagnóstico, ¿no? Y esa es una tarea que no creo que solamente la deba asumir el Ejecutivo, sino el propio Judicial y el resto de los órganos de poder y la comunidad académica o algunas instituciones que deberían tener mucho que decir en este tema.
Pareciera, Farid, que después de tanto tiempo de hablar del tema de la justicia, pareciera extraño que no existe ese diagnóstico al cual tú haces mención y hace mención el doctor Rodríguez, sobre todo el diagnóstico cualitativo, no tan cuantitativo. ¿Te animas a dar unos esbozos por la lectura, por los trabajos de investigación a los cuales tú has tenido aproximación, de los principales problemas? Mira, existen estudios y existen diagnósticos realizados en distintos momentos, con mucha información cuantitativa, con mucho interés sobre todo en materia penal, ante todo. Hay un diagnóstico que justamente se desarrolla en la época y en la gestión en la cual el doctor Rodríguez estaba de presidente del judicial, del Poder Judicial. Hay diagnósticos de distinto tipo. Por ejemplo, nosotros coadyuvamos a uno cuando yo estaba a cargo del Centro de Investigaciones Sociales. Publicamos uno conjuntamente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Bolivia, y hace poco, hace un año atrás, justamente en el Instituto de Investigaciones, el profesor Marco Antonio Saavedra presentó una especie de gran balance justamente de estos informes, ¿no? Tiene un muy buen estado del arte, podríamos decir, de todos los estudios e informes que se han ido realizando. El problema está en que creo yo de que es necesario partir de esto que se ha acumulado, pero empezar un diagnóstico con un determinado propósito de reforma, no solamente de dar cuenta de un informe anual o un informe quinquenal, sino un diagnóstico más cualitativo que tenga que apuntar a cómo transformar la comprensión del Poder Judicial en un servicio de justicia, ¿no? Es en ese sentido de que no solamente observar los datos cuantitativos y las reformas que se han hecho, sino qué elementos yo necesito transformar para que este sea un servicio de justicia y para evitar lo más que pueda la politización o el ejercicio o el uso político de la justicia, que yo creo que va a ser inevitable, pero que sí se lo puede amainar, sí se lo puede ir demorando, sí se lo puede ir en todo caso cancelando. Eso dependerá de quién hace el diagnóstico, quién debería hacerlo. Yo creo que en realidad el diagnóstico tiene que partir del órgano judicial, puesto que sería el órgano que puede mirarse de manera crítica. Tiene que participar el órgano legislativo, porque en el fondo ese diagnóstico supondrá leyes, y tiene que participar, creo yo, parte de la sociedad civil que puede observar, que puede hacer una especie de libro blanco de la reforma judicial, si tú deseas, ¿no? Donde yo soy un poco crítico es de que posiblemente uno de los resultados que te dé un informe sea la disminución paulatina de la participación del Ejecutivo en este tipo de políticas. ¿Por qué? Por la misma separación y división de poderes. Si bien el Ejecutivo con el Judicial deberían de coordinar, pero la existencia de un Ministerio de Justicia parece ser contraintuitiva a la idea de coordinación, mucho más cuando es un Ministerio de Justicia quien pretenda encabezar estos procesos de reforma. Yo personalmente creo que es positivo cualquier idea, venga de donde venga, pero sí en un sentido crítico de generar una reforma de la justicia, tendrá que terminar en un cuestionamiento a la intervención del Ejecutivo dentro de la justicia, ¿no? Y eso supondrá ir cada vez más transformando este ministerio tal vez a un viceministerio, o tal vez en su momento a algún tipo de dirección o de coordinación, pero no tener el protagonismo como para poder encarar una reforma que en realidad le pertenece al órgano judicial. De otra manera lo vas a seguir viendo como una instrumentalización, la justicia se va a seguir viendo como una instrumentalización del poder político, creo yo. Doctor Rodríguez, ¿el órgano judicial hoy día está en condiciones de hacer ese diagnóstico? Usted tiene mucha experiencia, ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, por eso usted asumió la presidencia de la República en ese momento de Bolivia. ¿Está en condiciones? ¿Tenemos un órgano judicial que nos pueda garantizar un buen diagnóstico? Bueno, yo endoso el criterio de Farid. No solo es el órgano judicial, sino el resto de los órganos
y también los actores de la sociedad civil, las víctimas, los litigantes, los abogados. Y el órgano judicial es el tenedor de la información. Ha sufrido un grave deterioro en los últimos tiempos. Justamente las noticias de hoy dan cuenta, por ejemplo, de la pérdida de cientos de expedientes disciplinarios de jueces. Pero más allá de esta coyuntura de una composición muy politizada, hay gente responsable que posiblemente puede brindar la información, y hay un aspecto en este diagnóstico que yo lo encuentro fundamental y posiblemente solo resultará de este proceso abierto, digamos, plural, en el que podamos exponer lo que fue la práctica desde la perspectiva de los jueces o de las víctimas o de los litigantes, y valorar en favor del Estado mejores prácticas o mejor legislación, ¿no? Hay situaciones que si uno no ha pasado por la judicatura, ya sea como juzgador o como abogado, la desconoce, y el que la sufre es el ciudadano, ¿no? Hay temas que posiblemente no están escritos en ningún libro o manual, y menos las conocerá un extranjero por más sabio que llegue. Entonces yo creo que hay disposición, hay gente responsable, y hay que hacerlo en consenso, que eso es lo que nos está faltando. Si usted tuviese que iniciar un proceso de reforma en ese aspecto macro que usted menciona, pero también en el micro, lo que usted ha mencionado, el problema del litigante, ¿cuáles serían los aspectos que usted pusiese en mesa? Sí, yo había preparado hace ya varios años una especie de hoja de ruta muy básica, ¿no? El primero es el compromiso, el propósito. Luego viene este gran diagnóstico que debería abordar el examen de ciertas áreas a partir de un concepto de que la justicia es un instrumento de paz, de una realización de paz. Y tal vez empezar a descentrar las reformas solamente en la mirada como se elige a las altas autoridades. Correcto. Y más bien centrar en lo que hemos conversado ahora, en que es un servicio público. Un servicio que contribuye a la paz social, vecinal, comunitaria, etc. Empezar por lo que intentamos hacer el 2004, reincorporando la justicia de paz a nivel municipal, vecinal, y como una articulación con la justicia indígena, originaria y campesina, que hoy ha cobrado titularidad con la nueva constitución a partir del pluralismo. Y para mí esa sería un primer paso fundamental, que el ciudadano no tenga que venir aquí a la calle Yanacocha y tener toda una experiencia, como se llama, kafkiana, para acceder a resolver un tema que lo podría tratar sin abogados en su vecindario, y posiblemente con un juez que sea un personaje, un vecino por el cual los vecinos puedan elegir y votar, ¿no? Entonces hay un primer ingrediente que es: dotémonos nosotros, los ciudadanos, de espacios de justicia sencilla, simple, para mantener la armonía. Lo que sucede en las comunidades periurbanas o rurales son cientos de años, incluso antes de la República, que ya eran capaces de sostener cierto nivel de paz y con justicia restaurativa, ¿no? Esta justicia que hoy día caracteriza el sistema judicial tan criminalizada, ¿no? Todo tiene que acabar en manos de los fiscales o en la cárcel con la detención preventiva. Luego abordaría un cronograma de codificación armónica que vaya supliendo o reemplazando de manera informada, inteligente, la legislación que tenemos. Y paralelamente se pueden hacer muchas otras cosas, por ejemplo, establecer una unidad de política criminal. Se pueden suplir leyes muy breves que nos hacen falta hace muchísimo tiempo, por ejemplo, ajustar la ley del procedimiento laboral para que no todo termine en Sucre, o la ley del procedimiento coactivo que está en falta hace más de 40 años, etcétera. Podemos ir mirando, e incluso se puede ver de ajustar lo que es el tema de los conflictos de competencia de la jurisdicción constitucional con la ordinaria, la indígena originaria, con iniciativas que escuchen la problemática por los actores, por las víctimas,
y generar un espacio donde no sea necesariamente un juez, un magistrado, un ministro o un ex funcionario el que diga cuál es la verdad, sino se pueda valorar, se pueda contribuir, y en eso yo creo que la academia puede dar también un gran respaldo. Precisamente, no concibo, Farid, la posibilidad de este cambio de chip, permítanme resumirlo así, en relación a la mirada de la justicia, sin el papel de la universidad. No lo concibo definitivamente, porque claro, estamos transformando la visión de la justicia, mientras algunos se están preparando para litigar precisamente, no, el cambio de chip te dice no, el espacio de la justicia es un espacio de paz, es un espacio de conciliación. ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Cómo debemos enrumbar ese papel en todo caso? Yo creo que una reforma de justicia en un sentido macro integral tiene que tener varios componentes, entre ellos uno de los más importantes es el de la cultura jurídica. El transformar la cultura jurídica supone transformar una manera adversarial y litigante de ver la justicia, una manera inquisitiva, una manera, yo podría decir, de penalizar, de tener un enfoque punitivo, a una manera mucho más comprensiva y a la vez mucho más crítica. Y ahí la labor de la universidad creo yo que es central, no solamente en la idea de reflexionar para qué sirve el derecho, ¿no? La idea de pensar el derecho como un conjunto de normas institucionalizadas y que persiguen un fin determinado, y algunas de ellas están dotadas de coerción, otras son simplemente organizativas, te coloca delante de la necesidad de contar, por ejemplo, con un adecuado derecho administrativo que te solucione conflictos, más que te coloque delante de un enfrentamiento ante la administración versus el administrado. Creo que una adecuada comprensión del derecho administrativo, del derecho constitucional, del mismo derecho procesal penal, donde impere el principio de inocencia, que es un principio que defiende la dignidad de las personas. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, significa que una persona es digna y es creíble hasta que se construye esta culpabilidad. Pero si yo intento solucionar las deficiencias de un país pobre como el nuestro, aplicando niveles de punitividad y volviendo todo crimen, es una manera sencilla, pero a la vez poco crítica y no construye cultura jurídica. Entonces, yo creo que la academia es necesaria en la construcción de una nueva cultura jurídica que permita reflexionar que el derecho tiene que abrirse a una lógica de servicio y tiene que ser crítica también. El hecho de que las carreras de derecho estén sacando tanto abogado que en el fondo va a precisar trabajo y va a tratar de transformar toda esta realidad a una lógica adversarial dentro del derecho, pues yo también creo que es negativo. Y también allí debería ser crítico, debería tenerse una mirada crítica. Algunas sociedades, algunos estados abren un conjunto de espacios para el estudio del derecho, es decir, cupos, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría decir de que hay un determinado número de abogados que se va a precisar. En el momento en el cual la profesión jurídica se va volviendo una profesión meramente mercantilizable, lo que estás colocando en juego son los derechos como mercancía y los derechos como transacción entre abogados que van a tratar de lucrar con ello, con fiscales que van a tratar de lucrar con la detención preventiva, que debería ser pensada como una excepción, pero en el momento en el cual no miro críticamente el derecho, coloco la detención preventiva como el primer elemento que voy a utilizar, cuando doctrinalmente y teóricamente la detención preventiva, solamente como ejemplo, es de aplicación de última ratio. El derecho penal es de aplicación de última ratio. El derecho penal es lo último que tú recurres, no lo primero. Pero parece ser que para solucionar cualquier conflicto, lo mejor es volver algo delito y volverlo algo punible y perseguible. Luis Guacuant, con eso termino, alumno de Bourdieu, decía, esto es muy típico en las sociedades pobres que no saben cómo solucionar sus deficiencias y vuelven todo un delito. Entonces, para cambiar la cultura jurídica creo que la academia tiene que ser crítica y reflexiva. Creo que el doctor Rodríguez ha sido bastante amable en podernos dar una agenda, ¿no? Una ruta crítica, como él mismo ha dicho, sobre el tema de la reforma judicial, por dónde debería comenzar, cómo debería ir.
Tú eres docente de posgrado en la universidad, director del instituto. La pregunta es, ¿estamos enrumbados a crear esa cultura de paz desde la universidad? Ahora, yo creo que la universidad tiene que tener esta reflexión crítica, y es una reflexión crítica que tiene que ser dialógica, ¿no? O sea, es una reflexión crítica desde un punto de vista democrático, creo yo. Yo creo que sí, teórica y doctrinalmente, el acercamiento al derecho como, por ejemplo, yo que sé, la búsqueda en caso concreto de la mejor solución posible es parte de las teorías de la argumentación jurídica contemporáneas que tú las ves en cualquier posgrado. El hecho es cómo llevo esto a la práctica, cómo logro aterrizar esto en una práctica cotidiana. Yo creo que pasa por empezar un proceso de reforma, posiblemente con los pasos que señalaba el doctor Rodríguez, que podría ser desde el contar con un estudio lo suficientemente ilustrado que te permita ver dónde apuntar, pero además con financiamiento y recursos para emprender justamente una nueva cultura jurídica, es decir, una nueva etapa de formación de tus recursos humanos, de los abogados, de los jueces, encaminados justamente a resolver conflictos, más que transformar el conflicto a norma jurídica, que es una forma también de volverlo adversarial y no resolverlo, ¿no? Es en ese sentido que creo yo que se tiene que tener en esta reforma este componente de financiar esto. Ahora, creo yo de que necesariamente se tendrá que reflexionar sobre procesos de formación de jueces, de abogados, en este nuevo entendimiento de la justicia. Es necesario cambiar la cultura jurídica. Yo creo que tiene que ser una decisión mucho más amplia, ¿no? Más que la de un solo profesor o de un programa de posgrado, de una unidad de investigación. Yo creo que sí tiene que ser un plan mucho más razonado, mucho más acompañado. Me gusta en parte, aunque podría ser muy crítico, lo que llevó a cabo Ecuador después de aprobar su constitución, que fue todo un proceso de reforma que duró varios años, pero que tuvo un financiamiento genial y que incluyó procesos de formación para sus jueces, procesos de formación para sus fiscales y procesos de formación para el personal que iba a tener, lo cual también presionó a la academia a ayornarse, a ponerse al día con esos procesos de formación. Creo que en ese sentido también cualquier reforma de justicia tiene que tocar este elemento de la cultura jurídica. ¿De qué te sirve hacer una reforma si podrías llegar a carecer del recurso humano que conciba a la justicia no como un ejercicio de poder, sino como un servicio, ¿no? El papel de lo multidisciplinario en este proceso de reforma a la justicia. Farid tocaba un elemento que me parece central. Este no es un campo exclusivo de los abogados o de aquellos que conocen el derecho. La participación de otros actores, ya sea de otras profesiones o de los mismos actores sociales, es fundamental. Doctor Rodríguez, ¿cuál es este camino para involucrar a otros ambientes, a otros espacios en esta reforma de la justicia? Yo voy a tomar una referencia que acaba de hacer Farid sobre la reforma que promovió el liderazgo político en Ecuador con gran consenso, porque partió de un referéndum constitucional que aprobó un mecanismo, una metodología para nombrar una nueva composición del Consejo que se haría cargo en un plazo fijo de una reforma. A mí me tocó visitar el Ecuador precisamente para conocer de esta reforma, y ahí venía lo que anotas, ¿no? Una participación multidisciplinaria en un proceso que no empezaba por el cambio de la modalidad de designación de las altas autoridades. Ese fue el último de los cambios que realizaron. Fue una actividad que comprendió desde la reforma de la currícula en las universidades, que incorporaba el tema de cultura jurídica indudablemente, el ajuste de la legislación, un periodo de transición de los rezagos procesales, la introducción de tecnología digital, la construcción de nuevos recintos, etc. Y finalmente, recién se ocuparon de ver quiénes iban a ser los jueces. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que solo eligiendo nuevos jueces de la Suprema
o del tribunal o de estos altos tribunales habremos resuelto el problema. Por ahí, ese es el problema. No. Que estamos pensando de que se va a solucionar desde arriba cuando probablemente hay que empezar desde abajo. Exactamente, los tribunales en Sucre no llegan a conocer más del 2 o 3% de las causas. Exactamente. El 97% las atienden el resto de los jueces, y además incluso en Sucre hay una práctica de alguna jactancia de tribunales que dicen solo la sala X ha resuelto 2.000 procesos, 3.000 procesos, miles de procesos, cuando en rigor un magistrado podrá a lo sumo conocer 100 procesos al año, en términos humanamente posibles. Entonces, por eso decía cuán importante es conocer, que no es solamente exigir cambios o decir, ya renovamos. ¿Y quién conoce esas miles de causas? Lo que llaman letrados o asesores, que nadie sabe quién los designa, son abordados por los litigantes en una esquina de la Plaza 25 de Mayo, y posiblemente nos reflejan la titularidad de quien firma realmente un fallo o quien puede sostenerlo. Y eso tiene que ver con una reforma procesal para no mandar todo a Sucre, ni a la Suprema ni al Tribunal Constitucional, más aún tomando en cuenta que somos un Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías, y esos conceptos deberían reflejarse en una organicidad distinta, no tan centralista. Claro, y con pluralismo jurídico que nos permite la posibilidad de que, por ejemplo, la justicia comunitaria pueda resolver problemas sin que estos lleguen a litigio, o el mismo ciudadano pueda hacerlo sin necesidad de que llegue a litigio. Farid, quiero cerrar este espacio haciéndote una pregunta que me parece fundamental. Más allá de la cultura de paz, más allá de la cultura jurídica que debe construirse en el país y que es nueva, ¿cómo visoras la posibilidad real de que el poder político se deslinde de semejante joya preciada? ¿Dentro del realismo político es posible pensar en ello? Yo creo que no, o sea, yo creo que de una manera u otra se gobierna una parte del gobierno es a través de este mecanismo que llamamos justicia, pero que en el fondo es básicamente un ejercicio de poder, una práctica, una tecnología, si deseas en el sentido de Foucault. Pero sí creo que el interés del poder político es un interés focalizado en determinados momentos, en los cuales ejerce el poder justamente para prorrogar ese estado de cosas o esa situación. Pero yo creo que en otro aspecto la justicia es un servicio, es decir, los ciudadanos que no tienen nada que ver con este ejercicio per se de poder o estas pugnas, que simplemente buscan una solución a sus conflictos y que podrían hacerlo sin ingresar básicamente al campo de exacción que pueda haberse creado a partir de haber politizado tanto este espacio, es decir, caer en el espacio judicial para muchas personas es una desgracia, o sea, es decir, cuando alguien se presenta y le dice que tiene una notificación o se presenta un abogado para hablar una persona, generalmente la reacción es de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque uno ha ingresado a este espacio. ¿Qué tal si empiezas a transformar ese espacio, pero tal vez quitando a este espacio una serie de elementos o componentes? ¿Qué tal si sacas, por ejemplo, todo lo que viene a ser la conciliación, la mediación fuera del ámbito judicial? ¿Qué tal si promueves un espacio de justicia de paz con mayores actores, no solamente abogados? Un abogado tiende a ver, por ejemplo, un accidente de tránsito muy común, donde un auto pega contra otro o se atropella una persona, inmediatamente lo transforma a la norma legal, lo codifica, etcétera, y ve una realidad distinta, porque ve un procedimiento, etcétera. En cambio, posiblemente haya situaciones en las cuales la gente pueda dialogar, pueda resolver el conflicto, que generalmente lo hacen para justamente no involucrar ni a la policía, ni posiblemente a la fiscalía, ni a otros, para tratar justamente de evitar que esa conflictividad sea traducida a un lenguaje donde ellos pierdan por completo
el control y estén subsumidos y subordinados a la voluntad de otros agentes, abogados, fiscales y otros, ¿no? Entonces, tal vez pensar en ampliar mayores espacios pueda ir restando cada vez más esto que se ha creado, ¿no? Como tal. Yo creo que esto sí es posible, creo que el pluralismo jurídico te lo muestra, la justicia indígena está funcionando muy por encima de ley de deslinde o fallo del Tribunal Constitucional, sigue funcionando, sigue allí, y solamente tú vas a ver el conflicto cuando se topa, se llega a chocar con algún fiscal o con la justicia ordinaria. Es allí donde, por ejemplo, los fallos del Tribunal Constitucional respecto a pluralismo jurídico son básicamente pequeños haces de luz cuando choca el sistema ordinario con la jurisdicción indígena originaria campesina. Pero cuando no chocan, la jurisdicción indígena, es decir, la justicia de pueblos indígenas está allí funcionando sin mayor conflicto, y en consecuencia creo yo de que se puede aprender mucho de este espacio pensado como un servicio para resolver conflictos más que como un espacio para acumular poder, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Rodríguez, para finalizar, la experiencia de muchos años en el ámbito del Poder Judicial, que lo ha llevado a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y su experiencia inevitable como presidente de Bolivia, que le da cierta capacidad de lectura política del realismo político. ¿Cuál es su horizonte de visibilidad en torno a esta tan mentada reforma judicial? Yo insisto en que esta es una ventana de oportunidad donde todos ganan, todos ganarán, incluido el propio gobierno, pese a que efectivamente puede tener en ciertos momentos este control para resultados políticos. Solamente dar un ejemplo, la gestión pública se la mide muchas veces por el nivel de ejecución presupuestaria. Y hay déficit de ejecución porque cuando uno empieza a examinar cualitativamente, por eso yo endoso esa idea, los servidores te dirán, mire, yo así nomás no firmo porque hay una ley draconiana que se llama Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que antes de que me compliquen con eso, paso, ¿no? Entonces, a lo largo de muchos años, y eso se puede establecer objetivamente, hay temor a la ejecución presupuestaria, a la ejecución de proyectos, a la gestión pública, porque se ha criminalizado el error administrativo. Es decir, cualquier situación no es un error, es un delito. Y esa ley es un contrasentido, es uno de los temas, uno de los obstáculos a que la propia administración rectifique errores, avance, pero no llene las cárceles con gente a criterio de un grupito de fiscales que nadie sabe cómo los nombraron. Entonces yo veo que, como ejemplo de la gestión pública y otros, como recuperar el aprecio ciudadano, porque la justicia haga realidad un servicio, porque finalmente la paz social que logre una justicia en pleno funcionamiento dará réditos para todos. De manera que yo apelaría a que así lo asuman quienes están en el Poder Ejecutivo, que acompañen a los del Legislativo, y nosotros los ciudadanos yo creo que podremos celebrarlo. Ha sido un programa muy importante, definitivamente. Hemos hablado de la reforma a la justicia. El doctor Rodríguez ha tenido la gentileza de mostrarnos en su criterio una ruta crítica a esa reforma a la justicia. Hemos hablado del papel de la universidad, el gran valor que tiene la academia en crear una nueva cultura de justicia que está basada, está anclada, entiendo, en una cultura de paz. Quiero agradecer realmente la participación, la presencia del doctor Eduardo Rodríguez, expresidente de Bolivia, por la gentileza, la deferencia que ha tenido con este espacio. Un gusto. Igualmente quiero agradecer a Farid Rojas Tudela, que es director del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho. Para mí es un gusto. Justamente tuvimos al doctor Rodríguez como comentador de la revista número 14, la revista Derecho, que es una revista indexada en la cual se publican una serie de artículos, y bueno, el doctor nos acompañó con el comentario. En consecuencia, estamos todavía explotando su presencia en la facultad.
Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, que nos ha prestado atención en esta nueva emisión de Haciendo Ciencia Política. Continúe con la programación de Televisión Universitaria. Buenas noches.